Bueno, bienvenidos una tarde más a las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Juan Eslava Galán. Buenas tardes. Buenas tardes. Como todos sabrán, Juan Eslava Galán es un escritor todoterreno, ha publicado novelas, ha sido premiado en diferentes galardones, entre ellos el Premio Planeta, con En busca del unicornio en el 87. Además, ha publicado una prolífica obra de divulgación histórica que además se centra en elementos no maniqueos y que precisamente busca el conocimiento general de la historia en trabajos como, por ejemplo, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, ¿no? O el anterior, que sería una historia de España contada para escépticos, que si no recuerdo mal vendió más de 100.000 ejemplares. Sí, y se sigue editando cada año. Sí. Así que seguirá de espero. Hoy vamos a hablar de su nueva obra, que es La historia del mundo contada para escépticos. Es una obra tremendamente divulgativa. Yo quería empezar hablando de esta cuestión, de la necesidad que hay de la historia y también de cómo el trabajo se enfoca, supongo que con mucha cautela, ¿no? Porque es toda la historia universal desde la prehistoria hata ayer, como quien dice. ¿Cómo se enfoca este trabajo? Bueno, evidentemente yo tenía que hacer un volumen de unas 500 páginas porque más grueso parece que ya no se dobla. Entonces he tenido que expurgarlo de muchas cosas. Y he hecho una historia, como yo mismo justifico en el prólogo, una historia quizá eurocéntrica, porque lo que más nos interesa a nosotros, a los españoles obviamente, es la historia de Europa, del colonialismo europeo, etcétera, y estamos menos interesados en la dinastía Ming o en qué pasó en China antes de que llegaran los europeos, ¿no? Entonces, desde ese enfoque hay que contemplar el libro. Obviamente tengo que meter la civilización egipcia, la Mesopotamia, todo eso, porque al fin y al cabo somos herederos de todo eso, ¿no? Y bueno, ese ha sido el enfoque que he tenido con el libro. Y luego he intentado hacer que sea un libro didáctico y divertido, sobre todo eso. Porque, entre otras cosas, yo no pensaba hacerlo, pero en 15 años he recibido tantas cartas de lectores de la historia de España contada para escépticos que me pedían una del mundo, que al final dije, bueno, lo hice, empecé a hacerlo un poquito así como por obligación. Pero luego ya cuando te empicas, empiezas a pasarlo bien, creo que se nota que lo he pasado bien escribiéndolo, pues entonces, bueno, pues acabas reconciliándote con la idea, ¿no? Desde luego lo divertido y lo didáctico están presentes desde las primeras páginas. Hay un ejercicio que a mí me parece muy interesante del prólogo, que es cuando, sin quererlo, el lector se introduce en el debate historiográfico, aunque se ha puesto en la boca de Wilkie Collins, ¿no? Porque se habla de ¿qué es más importante, el hecho o las interpretaciones? Y desde luego, sin pensarlo, y ahí es donde creo que está el éxito de este libro, uno está reflexionando sobre si son las interpretaciones de los hechos, que en realidad son tendencias historiográficas, o si es el propio hecho, es la intención. Efectivamente, sí, sin duda. Y también está matizado todo con un gran humor, desde la primera página, si me permite, un humor berlanguiano, me parece a mí, sobre todo al principio, en esa escena en la que están subiendo una cuesta, yendo a una excavación, y pregunta aquella alumna, ¿qué es antes, ¿no? ¿Asirios absolutamente histórico. Y era una alumna ya avanzada en la universidad, pero como también digo, era tan hermosa que se le podía permitir que fuera tan tonta. Con perdón por lo que tenga esto de machista. Pero desde luego, para un lector o para una persona que no haya estudiado más que historia, como también aparece en sus momentos educativos, en los cursos correspondientes, cuando la ha abandonado mucho tiempo, efectivamente ese tipo de dudas pueden surgir incluso viendo películas, series o leyendo libros. Y aquí lo que sí está muy claro es la ubicación, tanto cronológica como espacial. Realmente yo he querido hacer un gran tapiz donde el lector sepa dónde ubicar esos flash de historia que suele tener, que se lo ha dado una serie de televisión, se lo ha dado una película, o sea, una novela histórica que ha leído. Parece que son estrellas ahí en un firmamento que no existe y que no saben dónde ponerlo, ¿no? Entonces, yo he querido extender esta tapiz y decir, mira, aquí está Cleopatra y aquí está Hitler y aquí está Enrique VIII con sus mujeres, para que se vea todo como en una visión general. Yo pensaba mientras leía fragmentos en Clio en las aulas, en esta cuestión didáctica, y dándole vueltas precisamente a esa cuestión, me preguntaba si la experiencia docente que ha tenido a lo largo de su vida le ha servido para enfocar este libro. Es muy importante, sí, porque yo creo que es fundamental hacer que la enseñanza sea atractiva. Entonces, yo es lo primero que me propongo con mis libros así de tipo ensayístico. Son libros de divulgación, porque también pienso, soy muy
muy realista, pienso que las personas que se interesan por la historia ya tienen un trabajo que no depende de la historia. Obviamente llegan cansadas de noche a casa y no quieren que alguien les suelte un rollo histórico. Lo que quieren es una cosa que sea divertida y que al mismo tiempo les enseñe algo. Y por eso también los capítulos son muy cortos. Es justo lo que aguanta una persona que ha trabajado todo el día en la cama leyendo las 5 o 6 páginas como mucho y después ya mañana otro capítulo. Desde luego, hay algunos muy breves de 1 y 2 y otras hasta 5, pero es la extensión. Y está conseguida esa sensación de amenidad, de continuidad, se hace muy fácil. Precisamente, leyendo el índice, hay otra cuestión que yo quería tratar, que es la relación con el cine. Desde el mismo índice se percibe un cinéfilo agazapado entre estas líneas. Recuerdo un capítulo que es El Padrino, cuando se habla de las tribus que empiezan a organizarse y las relaciones y las tensiones. Y luego también, a medida que avanzan los capítulos, se citan obras maestras del cine, citando, por ejemplo, a Fritz Lang, que aparece cuando estamos hablando de la Alemania prenazi, del vampiro de Düsseldorf, del Doctor Mabuse, películas geniales de Huston también, una verdadera maravilla. Y yo quería preguntarle si le parece que el cine es una herramienta pedagógica que de alguna manera aún sigue infravalorada a pesar de las obras de Marc Ferro hace unos años. Yo estoy absolutamente convencido. El cine es el arte de nuestro tiempo, sin duda. Y el cine nos enseña. Y yo creo que efectivamente hay que tener, por ejemplo, los novelistas hacen una novela distinta desde que hay cine. No aprendemos de otros novelistas tanto como creemos, sino también de novelistas y de cineastas. Ya digamos que en el universo más receptivo, artístico que puede tener el hombre moderno, en primer lugar está sin duda alguna el cine, antes que la pintura, antes que la literatura. Entonces yo he hecho, a lo largo, yo soy obviamente un cinéfilo, como puede serlo cualquier hijo de vecino, y hago muchos guiños, para que se entienda la historia, muchos guiños a través del cine. Y creo que eso es una parte que está conseguida. Sí, y encaja. Cuando hablábamos del colonialismo, ¿no? Y de repente cita a Gillo Pontecorvo, Queimada, lo que hace Marlon Brando organizando una plantación. Exactamente. Es que el cine a veces define las cosas y además de un modo muy brillante. Y permite acercarse, que es un poco la misma intención que las letras, de esa forma más humana, más cercana. Se ve, se puede tocar. Sin duda. Entrando ya en el contenido del libro, en los contenidos más históricos, creo que hay como 3 grandes líneas que son, dicho de este modo, aunque sea entre comillas, la incorrección política, que también entretiene mucho, la polémica, porque están sembradas de polémica, y la intrahistoria, que puede servir para ilustrar ejemplos de lo más llamativo de cada periodo. Y pongo casos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la polémica o de lo políticamente incorrecto, pues estoy pensando en algunas frases como que los musulmanes, aunque luego hay que matizar, son, digamos que, poco asumibles o no son asumibles en las sociedades que les reciben en la época actual. O, por ejemplo, leyendo el capítulo de la Guerra Civil, al final cuando habla de Alfonso XIII, el gallego me la jugó, refiriéndose a Franco, que también es esa intrahistoria de la que nos acordaremos. Y además es una anécdota muy, muy interesante porque ya vemos la intención de Franco y también la decepción del rey, tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, pues hablando de esta cuestión de los musulmanes, efectivamente, yo en un principio intentaba ser políticamente correcto, hasta que me di cuenta de que lo que me pedía el cuerpo era ser políticamente incorrecto, ¿no? Ya basta ya de tanta corrección política. Entonces, como yo nunca he sido muy partidario, ni creo que sea posible esto de la alianza de civilizaciones, no, porque tenemos que ser claros. Hay Occidente desde la Revolución Francesa, desde la Ilustración, y la Revolución Francesa, que es una hija de la Ilustración, Occidente se decanta decanta perfectamente el Estado de la religión. Los separa y desde entonces hemos obtenido libertades, porque antes, cuando Estado y religión se confundían o la Iglesia manipulaba mucho al Estado, obviamente no había libertad, que es el antiguo régimen. Eso creo que lo tenemos claro. Entonces, el Islam, desgraciadamente, ha tenido una involución, no ha separado nunca religión de Estado. Y obviamente los islamistas y los islámicos creyentes, pues para ellos se confunde el derecho civil con el derecho religioso, la sharia o sharia. Por lo tanto, eso es incompatible con la Declaración de Derechos Humanos, que es lo que rige en Occidente. Por muchas vueltas que le demos, siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Tenemos que respetarnos, pero obviamente no podemos aceptar lo que el otro pregona, y a la vista están los hechos. Desde luego, y también son temas de una tremenda actualidad. Todo esto absolutamente, todo esto nos está incidiendo en la Europa moderna muchísimo. Y enlazando con este tema, uno de los capítulos, que es la decadencia de Europa,
Leyéndolo con calma, también se percibe otra vuelta de tuerca en esta cuestión que es muy interesante, y es que, a pesar de ser, digamos, inasumibles, el futuro de Europa pasa por esa fuerza demográfica islámica de la población que está llegando. Sin duda. Y ahí hay una reflexión. Por eso hago un paralelo entre la decadencia del Imperio Romano, que se parece algo a la decadencia de Europa, ahora sí la podríamos considerar un conjunto como un imperio, ¿no? Sí, hay un paralelo. Y a mí me encanta Amiano Marcelino, que era un romano ilustre y además lúcido en su época. Él estaba presenciando esa decadencia como nosotros la presenciamos, ¿no? Por eso lo traigo a colación en el libro, cuando él habla, por ejemplo, deplora que la juventud romana, en lugar de llevar el pelado estricto que solían llevar los romanos en la gran época, se están dejando el pelo largo por los hombros, como los bárbaros. Pues entonces él dice que se han dejado crines mayores, es decir, las crines, y que en lugar de vestir la toga, esa elegancia romana antigua, pues ahora se pone una especie de pellizas, ¿no? Indumenta pelium. Todo eso él lo deplora, y lo que más deplora es que se juntan por la noche en las plazas a tocar el tambor y molestan a los vecinos, el botellón. O sea, nos damos cuenta de que hay grandes paralelos, ¿no? Ellos aceptaron con los brazos abiertos a los bárbaros, es decir, bárbaros en el sentido griego del término, a los extranjeros, los dejaron entrar en el Imperio Romano, les concedieron todas las ventajas, ciudadanía, etcétera, que tenía el Imperio Romano, y con ello hundieron el imperio. También se hundió demográficamente, porque ellos tenían pocos hijos y los bárbaros tenían muchos. Exactamente lo que está ocurriendo en Europa. Y tenemos que asumirlo. Yo también encuentro una ventaja. Los que somos de cierta edad no lo vamos a ver, pero en cualquier caso hay que asumir lo que eso está ocurriendo y, bueno, delante de nuestros ojos. Sí, desde luego es una forma de ver que la historia está completamente viva, a pesar de que planes de estudios, problemas y cambios políticos diferentes quieran enterrarla, ¿no? La historia está constantemente. La historia es como un río que va avanzando y no se puede, nadie lo va a frenar nunca, claro. Otra cuestión políticamente incorrecta, entre comillas, también sería lo relativo a la coerción, al uso de la fuerza. Quizás en la literatura histórica hispana es menos habitual tratar de este tema, los anglosajones lo hacen más, pero es algo necesario, y a mí me parece muy acertado con el término escéptico, ¿no? Porque a veces se cree que los imperios crecen y desaparecen sin más, pero la fuerza está presente en todo. Siempre. Y de hecho, hay momentos en el libro, cuando habla de los visigodos, cuando se habla de la caída del Imperio Romano, cuando se habla de una serie de cuestiones en las que la fuerza está presente constantemente. Y eso es necesario remarcarlo. Ellos lo asumen, los anglosajones, que son más realistas que nosotros, lo asumen. Nosotros, como somos gente de pitiminí, que parece que ahora cualquier cosa que tenga que ver con el franquismo, tenemos que huir de ella. Entonces, esto que lo asumimos como cosa franquista, ya nos parece que la bandera de España es franquista, todo esto, y huimos de ello y estamos haciendo muy mal, ¿no? Porque evidentemente el franquismo fue un paréntesis negro en la historia de España. Pero, hombre, no podemos arriesgarnos a negar así de un tizonazo absolutamente todo, ¿no? Desde luego. Y en cuanto a lo anecdótico, a la intrahistoria ilustradora, hay multitud de ejemplos que los lectores disfrutarán, pero a mí me viene a la cabeza ahora uno que es el de la guerra de los cipayos en la India, como la causa no fue que esas tropas indígenas no querían morder el cartucho. Sí, la cosa más tonta de pronto desencadena, esto es como con la teoría esa del vuelo de la mariposa, ¿no? Es decir, les ponen un cartucho en el Enfield, que era el nuevo rifle, que ellos lo veían como una cosa, y le ponen un cartucho que está engrasado porque hay que morderlo para introducirlo en el cañón, ¿no? Entonces, a los musulmanes la gente le dice que está engrasado con grasa de vaca. Ellos se niegan a morderlo. Claro. Y, perdón, a los hindúes. Y a los musulmanes que está engrasado con grasa de cerdo. Entonces, y eso provoca una guerra, ¿no? De la manera más tonta, claro. Y desde luego estos datos anecdóticos sirven para fijar conceptos que son fundamentales, claro. La presencia británica en la India. Y nos damos cuenta, efectivamente, que las tropas auxiliares que son nativos pues son fundamentales. Los ingleses lo que suministran es la oficialidad y los funcionarios. Desde luego. En cuanto al eurocentrismo que comentábamos antes, hay cuestiones que a mí me parecen también interesantes. Por ejemplo, es verdad que explica muy bien que las sociedades más evolucionadas han sido las sociedades, por lo menos cristianas, católicas en sus diferentes formas. Pero también el libro cumple, que lo comentábamos antes, muy bien con la visión global de la Tierra. Es decir, están los grandes ríos, el río Amarillo, está el Indo, está el Nilo, y eso también al lector, aunque esté más interesado en Occidente, le ofrece una visión completa. ¿De dónde arranca todo?
Es que hay que ver también, así, bueno, el libro empieza con el Big Bang, etcétera, ¿no? Pero sobre todo hay que ver de dónde arrancan las civilizaciones cuando se asientan en la ribera de los grandes ríos, y a partir de ahí ya viene la civilización urbana, el neolítico, etcétera, que eso es lo que va a conformar el futuro de Europa, ¿no? Al fin y al cabo. Desde luego. Y cuando hablamos de eurocentrismo siempre se entiende de forma negativa. Hasta ahora se entendía como, o se quiere entender como que solo vemos lo nuestro. Aquí se ve lo de los otros. Se ve perfectamente. Sí. Sobre todo se ve cuando nosotros abusamos de los otros, ¿no? Claro. Es decir, el capítulo dedicado al colonialismo en África no es sangrante, ¿no? Es decir, que yo no le he puesto vendas ni... a nada. Ni intentado, no, sino así ocurrían las cosas y por eso ocurrían, ¿no? Desde luego. Y hablando de interpretaciones, de tendencias historiográficas, creo que es necesaria una reflexión muy fuerte sobre los contenidos que se van a explicar, no solamente los contenidos académicos, sino cómo mostrarlos, porque está tamizado por una visión personal, pero sigue habiendo mucha reflexión profunda, es decir, son afirmaciones que pueden, no sé si herir, pero desde luego llamar la atención, pero luego cuando las lees otra vez dices, no, es que tiene todo el sentido. O sea, bueno, yo sobre todo pienso que exponiendo a hechos, pero todos, exponiéndolos todos, el lector saca sus conclusiones. El lector no es tonto. El lector lo único que necesita es que tú le des la herramienta para sacar las conclusiones. Entonces, no soy el historiador que lo lleva de la mano. Cree en esto o cree en lo otro, cree en lo que yo creo. No. Mira, ocurrió esto, esto. Muchas veces contrastando cosas que te pueden resultar muy sorprendentes y el lector saca su conclusión. Sí, desde luego, evitando el proselitismo y cualquier forma de... Sí, por Dios, que el lector no es tonto. El lector sabe bien lo que tiene que pensar cuando lee lo que hay. Desde luego. Y hablando de otras cuestiones también cercanas al libro, ¿qué proyectos hay ahora? Es decir, Nicholas Wilcox tiene en la cartera... Lo tengo olvidado, desde que se descubrió que era yo, ya tenía una legión de admiradoras, porque les parecía, y claro, y yo no tengo una legión de admiradoras, así que lo he olvidado. Y nada, tengo en la cartera un par de novelas y un par de ensayos, y estoy ahora dejando un poquito el campo en barbecho para ver qué cosa tira de mí. Y nada, el mes que viene me pondré con algo. Yo recuerdo esa época en la que todos pensábamos, porque yo leí La lápida templaria hace bastantes años, recuerdo que pensábamos todos que era un autor norteamericano. Sí, y de hecho, un aventurero. Sí. Además tenía esa cuestión del thriller histórico que ahora está muy manoseado, pero que por aquella época era... No, entonces era... realmente creo que el mío, y en eso debo de entonar el mea culpa, fue el primer libro la primera novela que introdujo el término templario en la portada, que ahora ya hay 30 o 40 que lo siguen, ¿no? Yo no soy responsable, obviamente, de eso. En su momento a mí me pareció que aquello cuajaba, ¿no? Pero obviamente se está abusando mucho del tema, claro. Desde luego. Y además es una literatura que se está empezando a agotar, está ya llegando a su fin. Bueno, realmente a mí desde hace como 15 años me piden libros sobre Templario, y yo digo que no pienso escribir más porque, hombre, ya he escrito unos cuantos. Y porque siempre pienso, yo tardo 6 meses, por ejemplo, en escribir el libro. El libro tarda 1 año en salir. Dentro de 1 año esto está más que agotado. Entonces va a ser un fracaso. Pero eso vengo pensándolo desde hace 10 o 12 años. Y nunca está agotado ni nunca es un fracaso. Pero bueno, en cualquier caso yo ya prometo no dedicarme más a ese asunto. Bueno, y para ir concluyendo, hablando de otras cuestiones, ¿qué es más satisfactorio? Porque es ensayista, novelista, también poeta. Sé que son ramas distintas, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, siempre tiene uno sus filias y sus fobias personales a la hora de la creación. ¿Y por dónde se sentiría más a gusto? Para mí nunca me siento cómodo. Es decir, no puedo decir, como dicen algunos escritores, que si sienten un desgarro cuando escriben. Si yo sintiera un desgarro no escribía, evidente, ¿no? Escribo porque me gusta y porque tengo lectores y me gusta tener lectores. Pero cuando estoy haciendo una novela me gustaría tengo la cabeza puesta en un ensayo. Y cuando estoy haciendo un ensayo me gustaría estar escribiendo una novela. Así es que a esta altura ya, con 60 y tantos años, creo que no tengo clara mi vocación. Por lo tanto, pues sigo escribiendo lo que me va apetando en cada momento. Es curioso, me ha recordado una cosa, y es que ocurre mucho eso de uno está escribiendo un ensayo o está haciendo un trabajo académico y dice, es que de este capítulo en concreto sería una novela fantástica. Y este personaje va para... Y si estás escribiendo una novela y dices, bueno, esto de aquí sale un ensayo. Desde luego, siempre queremos lo que no tenemos. Sí, efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta charla tan amena. Ha sido un placer. Para mí igualmente. Les recomendamos a todos nuestros espectadores la historia del mundo para escépticos, se lo pasarán bien, la disfrutarán y despedimos aquí la tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias.